fecha, porque tanto 28, 29 son pues fiestas patrias, pero 15 de julio no, pasa desapercibido. 15 de julio es importante, entonces ya sabemos, porque se conmemora que un año más los limeños firmaron su acta. Todas estas actas que se firman a nivel nacional les hacen llegar al general don José de San Martín, y él, el día que proclama la independencia, el 28 de julio de 1821, va a cumplir la voluntad del pueblo peruano, de lo que ya estaba establecido en esos documentos. Y a partir ya de 1821 entramos a una etapa republicana. Comenzaremos a tener a nuestros primeros presidentes militares. Pero algo muy importante nos va a dejar San Martín. En 1822 él va a dejar instalado el primer Congreso Constituyente, donde vendría a ser ahora la Casona de San Marcos. Ese primer Congreso Constituyente va a ser quien elabora nuestra primera Constitución en 1823. ¿Cuántas constituciones se han tenido a lo largo de la historia, considerando que la última se llevó bajo el gobierno de Fujimori en 1993? Son 12 constituciones, donde los presidentes, tanto militares y civiles que hemos tenido, la podían cambiar o modificarla para el beneficio de su gobierno mismo. Ya que hablamos de constituciones, nos vamos a referir a la tercera constitución, llamada Constitución de Huancayo, o la de 1839. En esa constitución se va a indicar quiénes serían las personas que podrían votar. En un principio todos no votaban por igualdad como es hoy en día. En un principio los únicos privilegiados en votar solamente serían varones, pero siempre y cuando ellos cumplan los requisitos, ¿no?, que ya estaban establecidos, que era la mayoría de edad a partir de los 25 años, todavía se le consideraba a ellos. Tenían que ser letrados, tener propiedades, bienes. Estamos hablando de gente de la alta sociedad. Quiere decir que las mujeres, analfabetos, discapacitados, no eran considerados parte de la sociedad. Vemos aquí al medio al general José Rufino Echenique en 1851. Y ustedes pueden ver de que él se va a convertir en el primer presidente de la República elegido por este segmento de población. Pero ustedes pueden decir, pero antes de 1851 también hubieron presidentes, sí, hubieron varios presidentes militares. ¿Cuál es la diferencia? A los primeros presidentes militares no fueron elegidos, sino fueron nombrados por el Congreso Constituyente. Nombrados para que ellos de cierta manera nos representen, ya que ahí en esos tiempos todavía se estaba estableciendo quién votaría y qué requisitos tenían que tener. Y ya cuando se define, ya sabemos a quién eligen. Por eso que él se le considera el primer presidente de la República elegido. Y a partir de ese año en adelante se inician las elecciones democráticas. Ahí hacemos una pausa. En el video, lo que vamos a ver aquí en la vitrina, la partitura de nuestro himno nacional. ¿Ustedes sabían que nuestro himno es considerado uno de los más bonitos a nivel mundial? El himno nacional de Perú está en el segundo lugar. Primero lo tiene Francia, con su marsellesa. Por lo tanto, debemos sentirnos muy orgullosos si en algún momento cantamos el himno nacional. Al medio encontramos una constitución original de 1860, la que fue elaborada por Ramón Castillo. Aquí, ¿pueden ver? Y si nuevamente retomamos a la línea de tiempo, nos preguntamos, ¿y hasta qué año gobiernan los militares? Fue hasta 1870, porque ya en 1871, como vemos hacia el lado derecho, se funda el Partido Civil. ¿Quién asume dicho partido? Manuel Pardo, en 1872. Hasta 1876 termina su mandato como presidente. Ejerce un cargo político. Mientras que él era senador, fue asesinado. Asesinado por un militar, porque en sí los militares querían seguir en el poder, querían seguir gobernando. A él lo veían como un obstáculo muy grande. ¿Dónde fue asesinado? En lo que ahora viene a ser el Museo de la Inquisición, al frente del Congreso, a los 44 años de edad. Después de Pardo, quien asume la presidencia fue Mariano Ignacio Prado, pero justo en su gobierno se origina la guerra con Chile, en 1879. Ya sabemos cómo queda el país, ¿verdad? En un caos total. Y en todo ese caos, nuevamente, los militares van a retornar al poder. Por eso que se denomina la segunda etapa del militarismo. Y de ello van a pasar entre 15 años aproximadamente para que el Perú vuelva a tener su estabilidad democrática. Y dicha estabilidad se logra con el gobierno de Nicolás de Piérola en 1896. Y en el gobierno de él se crea la Junta Electoral Nacional, que años después sería el Jurado Nacional de Elecciones.
La Junta Electoral Nacional, como institución, va a ser quien emite el primer documento en día. ¿Ustedes se imaginan cuál habrá sido el primer documento? Estoy hablando antes de la libreta electoral y antes de la libreta militar. Está aquí, en esta vitrina, me siguen por aquí. Al extremo izquierdo, ustedes ven este documento que dice registro electoral. Vendría a ser ahora lo que es el DNI. Si se preguntan, ¿pero de ese tamaño tan grande? Sí, es un documento original. Estamos hablando de 1897. ¿Para quiénes era ese registro electoral? Solamente para los varones, recuerda, que cumplían ciertos requisitos. Y solamente para ellos les era indispensable solo para votar. No era necesario que lo porten consigo todos los días como si andamos con el DNI. Cuando estemos en el otro ambiente vamos a ver la secuencia hasta llegar al DNI. Vemos aquí una fotografía original de uno de los primeros partidos demócratas, cuya reunión la preside el hermano de Pierola. Vemos hacia el lado derecho medallas. Lo que vamos a encontrar aquí en el museo, todas son medallas originales conmemorativas, porque se le dieron a distintos presidentes, por algún acontecimiento u obra importante que se dio bajo su gobierno. Medallas de bronce, de plata y bañados en oro. Aquí vemos un papel membretado original también, perteneciente al Partido Demócrata. Antiguamente se utilizaba mucho la pluma, ¿verdad? Al medio encontramos a otro de los presidentes que hemos tenido, como fue Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes. Catalogado de esa manera porque él era una persona muy audaz, muy hábil, de escabuirse muy bien de sus enemigos. Cuando él fue presidente por primera vez, él se llegó a autoproclamar. Recuerdan que después de la guerra con Chile, como no había estabilidad democrática, él decide tomar las riendas del país. Más adelante, nuevamente lo hemos tenido como presidente, pero ya elegido. Y las medallas que vemos abajo también le entregaron en su gobierno a Cáceres. Al extremo derecho, estamos viendo, a comparación de lo que hemos observado en la línea de tiempo, se ve a la persona quien dispara a Pardo, que está al extremo derecho. Era un sargento de apellido Montoya. Dispara a Pardo. Como muchas personas presenciaron la forma como él fue asesinado, lo representan en una pintura y después ya lo sacan en una fotografía en sepia, como lo que estamos viendo ahora. Pero parece que no nos vincularon. Siendo civiles. Pero ¿qué podemos ver? De que un presidente o un alcalde en esos tiempos exactamente no se quedaba a los 5 o los 4 años. Era muy cambiante, ya que no existían normas establecidas. Dependía muchas veces de la población. Si estaba de acuerdo con la gestión del presidente, podían continuar por mucho tiempo o también podían estar por un corto periodo. Entre ellos tenemos a Guillermo Billinghurst. No sé si alguna vez ustedes han escuchado el nombre de él. La mayoría de personas que vienen aquí son muy pocos que han escuchado algo de Guillermo Billinghurst. Chicos que vienen de colegio, no, nunca lo han escuchado, ¿no? Guillermo Billinghurst, a veces algunos chicos me dicen, pero que fue peruano porque lleva un apellido inglés. Pero sí, fue un peruano. Nació en Arica cuando formaba parte del territorio del Perú. Él fue presidente solamente 2 años. Y antes de ser presidente llegó a ser alcalde de Lima en 1908. Él tuvo un seudónimo muy colosal. La población lo llamaba el Pan Grande. Uno, porque en plena campaña política obsequiaba panes a sus simpatizantes, y también porque no utilizaba su rostro en los paneles, en los banners, sino utilizaba la imagen del pan, ese tipo baguette. Entonces ya la población empieza a relacionar Pan Grande o Billinghurst, la misma persona. ¿Y quién fue el presidente que duró por más tiempo en el Perú? Fue Augusto Bernardino Leguía. Su segundo gobierno permaneció 11 años consecutivos. Por eso que fue conocido como el periodo del oncenio. Algunos a veces me dicen, no, pero Fujimori se quedó 10 años, poquito no iba a alcanzar. 11 años se queda Augusto B. Leguía, y de repente hubiese seguido más de 11 años. Sánchez Cerro en el 30 fue quien lo derroca. A él se le considera que fue el presidente quien llega a modernizar la ciudad de Lima por las diferentes obras que él hizo. Y una de sus obras emblemáticas es hoy en día toda la avenida Arequipa, que antiguamente se llamaba Avenida Leguía. Quien cambió de nombre justamente será Sánchez Cerro, lo pone Avenida Arequipa como lo conocemos actualmente. Mire, hace instante que hemos hablado de Guillermo Billinghurst, de él justamente son todos estos objetos que vemos aquí en la vitrina. Estos objetos han sido traídos hace 1 año y medio por las bisnietas. Ellos han estado aquí, tienen más de 80 años, ¿no? Ellas de muy buena voluntad se han desprendido de todos estos objetos que vemos. Y hacia el lado izquierdo, ¿qué observamos? El retrato de Guillermo Billinghurst. Luego vemos un obsequio, es como un libro de madera. Botones y galones, le perteneció a su uniforme. Él fue militar y tuvo que renunciar al cargo que tenía para incursionar a la política. Al medio vemos una condecoración
que le otorga la República de Venezuela por el apoyo brindado al país cuando ellos lo necesitaban. Aquí, hacia el lado derecho, vemos como una postal cuando él está con parte de su gabinete. Antiguamente, los presidentes, cuando daban el mensaje a la nación, más adelante lo plasmaban en libros. Y aquí vamos a encontrar de varios presidentes. Una banda ministerial. Y al extremo derecho vemos una placa de plata que le entregaron los obreros de Arequipa. Y aquí abajo estamos viendo una medallita de 1916, año en que repatriaron sus cuerpos, ¿no?, de Billinghurst a Lima. Él fallece a la vez. Eso lo vamos a explicar más acá adelante. Los dos personajes que vemos aquí arriba, tanto José Carlos Mariátegui como Víctor Raúl Haya La Torre, hasta el día de hoy los dos son considerados los grandes ideólogos de la historia, grandes pensadores. Ambos llegaron a fundar su partido, como José Carlos Mariátegui, que funda el Partido Socialista en 1928. A los 2 años después, en 1930, Mariátegui fallece. Y cuando él fallece, con él se disuelve su partido. De esas ideologías del partido surgirá el Partido Comunista Peruano, encabezado por Jorge de Prado. Mariátegui tenía un amigo muy cercano a él, estoy hablando de Luciano Castillo. Y Luciano Castillo, a partir de 1930, se va a convertir en el nuevo fundador del partido. Pero no solamente va a ser Partido Socialista, sino será Partido Socialista del Perú. Con el nombre de ese partido, Luciano Castillo va a llegar a ser un candidato presidencial. Nunca alcanzó ese objetivo, pero siempre estuvo muy involucrado en la vida política. En ese mismo año vemos que Víctor Raúl Haya La Torre fundará el Partido Aprista Peruano. En el Perú en el 30, pero él funda el partido por primera vez en México en 1924. ¿Cuál era su objetivo? Que las ideologías del Partido Aprista se expandan por toda Sudamérica. Vemos en la parte superior, hacia el lado izquierdo, que a partir de los años de 1930 en adelante surgirán las diferentes corrientes ideológicas. Miren aquí abajo, van a encontrar otras medallas, pero de todas estas medallitas hay una que se convierte en el objeto más valioso del Museo Electoral. Está hacia el lado izquierdo, es una medalla de plata de 1828, año en que se promulga nuestra segunda Constitución, y ahí se establece el sistema bicameral, tanto para senadores como para diputados. Los dos objetos que vemos aquí en la parte superior que estoy señalando son de plata y pertenecen a la colección de Guillermo Billinghurst, también los han traído en donación. El objeto que vemos hacia el lado izquierdo, el Consejo Provincial del Callao le otorgó un badilejo a Billinghurst como un símbolo de trabajo por las obras que realizó mientras que él era presidente. Y al lado derecho vemos una placa recordatoria que le entregan los conductores del ferrocarril urbano de Lima por motivo del onomástico de Guillermo Billinghurst. Vamos a seguir por aquí. El Nacional de Elecciones. La institución se crea un 26 de mayo de 1931. Al otro mes estamos de aniversario. La institución va a cumplir 81 años de formado. ¿Cuál fue su primera función? Convocar elecciones presidenciales. ¿Y quién habría ganado en ese año? Sánchez Serra, que ya lo hemos mencionado, como el 30 derrocó a Leguía, pero en el 31 fue elegido. Solamente se queda en el poder 2 años porque también fue asesinado. En un principio dijeron de que habían sido militares, pero después, según las investigaciones, dan por entendido que fueron del Partido Aprista Peruano. ¿Dónde estaba él? Ahora vendría a ser el Campo de Marte. Terminó de dar un discurso ante sus simpatizantes, aborda su carro y sufrió toda una emboscada, un fallo. Hasta 1979, el jurado formaba parte de la estructura del Estado. Ya de 1993 es un organismo autónomo, totalmente independiente. ¿Y cómo eran las elecciones hasta antes que se creara el jurado? Hasta 1930, las elecciones solamente se daban en el departamento de Lima. No era secreto, ni era obligatorio. A partir de 1931 cambia, va a ser todo lo contrario. Recién serán a nivel nacional, pasaría a ser secreto y obligatorio. La mayoría de edad va a cambiar. Recuerda que empezamos a los 25, a partir del 31 pasaría a ser ya de los 21 años de edad, pero aún sigue siendo para los varones con los mismos requisitos que hemos mencionado, solamente cambia la edad. El personaje que vemos aquí al frente fue el primer presidente que tuvo el Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ernesto Araujo Álvarez. Yo les dije que esa medalla es lo más valioso del museo. Ustedes están viendo lo más emblemático del Museo Electoral.
Todo lo que ustedes están observando no es réplica, es una de las primeras mesas electorales original de los años de 1908, año en que Leguía gana por primera vez. Es lo mismo de la representación. Ahí está la mesa, la silla, el ánfora. El ánfora en un principio era de material de lata. La población en esa época no lo conocía como ánfora, sino lo llamaba poronguito electoral, por la forma un poronguito de leche. Al lado izquierdo estamos viendo la pluma de metal y el tintero original también, lo que se utilizaba para escribir. Y el medio que estamos viendo, un modelo de cédula de esa época. Era totalmente distinta a lo que es hoy en día. Antiguamente, cada candidato tenía su cédula individual. Quiere decir, si habían 5 candidatos en contienda, iban a haber 5 modelos de cédula sobre la mesa. Recuerdan que no era secreto. Uno se acercaba a la mesa y de los 5 escogía por quién votar. ¿Cómo votaba? No había para marcar, porque en la cédula solamente estaba el nombre del candidato. No había símbolo de partido, ni tampoco estaba el rostro del candidato. Abajo, entonces, en el espacio en blanco, ahí se firmaba. En esa época, por ejemplo, no te hacían poner la huella digital, tampoco la mitad en el dedo medio. Para que esa persona acredite que ha votado, la mitad de la cédula te entregaban como una constancia. Y uno puede decir, no, yo voté por tal persona. Y la otra mitad de la cédula se ingresaba al ángulo. Firmada nada más, se firmaba. Toda la representación que estamos viendo es lo que yo acabo de mencionar, que las elecciones eran públicas, donde se instalaban las mesas, normalmente en lugares concurridos, como un parque, una plaza, fuera de una iglesia, una parroquia. No era secreto. Ahí estamos viendo hacia el lado derecho, el señor, el elector. Mientras que él va a votar, el público lo está observando. De todo el público que observa, no necesariamente todos van a votar. Los que están muy bien vestidos, muy elegantes, ellos serían los que votarían. Y el resto, ¿qué función cumplían? Es intimidar y presionar al elector. Aquí muchísimas veces se podía comprar el voto, o se podía intercambiar hasta con las butifarras antiguamente, ¿sí? Los militares siempre estaban presentes, los gendarmes llamados en esa época, para resguardar el orden, pero ellos no le podían decir a las personas que se vayan, porque justamente era un acto público. Los dos señores que vemos aquí, ahora vendrían a ser los miembros de mesa. En esa época, los miembros de la Junta Electoral, estamos hablando antes que se creara el jurado. Sabemos que hoy en día, de las 3 personas que están en la mesa electoral, el presidente es el que cumple la función más importante. En esa época, ¿quién vendría a ser la labor del presidente? Era la representación de la iglesia. Ustedes recuerdan que antiguamente las órdenes religiosas eran un poder muy grande, tenían el dominio sobre el país. Y la representación de la iglesia, el sacerdote, era un personaje imprescindible, porque de él iba a depender si es que uno votaba o no. Y el sacerdote llevaba todo en control. Por ejemplo, él tenía un libro, el sacerdote, y hacía registrar a todas las personas que vivan en ese lugar. Claro, que porten ese documento donde la acredite que reúnen todos los requisitos, tenían que acudir a misa, por eso que los feligreses sentían la necesidad de asistir a misa. ¿Qué pasaba si es que venía una persona que no vivía en ese lugar, vivía en un lugar muy alejado? El sacerdote no le permitía registrarse ahí en ese libro, sino lo mandaba a una mesa electoral que esté cerca a su domicilio. Aquí en la línea de tiempo, la Constitución de 1933. Fue la Constitución que dura por más tiempo, hasta 1979. Pero además, en uno de sus artículos de esta Constitución se va a establecer que se le debe dar el derecho de voto a las mujeres. Pero simplemente eso nunca se llega a cumplir, no se ejecuta. Hasta los años de 1950. En el 50 no es que las mujeres ya voten, en el 50 se van a reunir damas muy prestigiosas de la alta sociedad. Ellas, como tenían el privilegio de poder estudiar fuera del extranjero, ellas venían con otra mentalidad. ¿Qué encontraban aquí en el Perú? Que las mujeres solamente estaban abocadas al hogar, a la crianza de los hijos, ni siquiera tenían derecho a estudiar. Ellas tuvieron conocimiento de esta Constitución, porque ahí se establecía que las mujeres podían votar, simplemente eso nunca se cumple. Basándose en esta Constitución, estas damas deciden reunirse, por eso que fueron conocidas como las precursoras y forjadoras de los derechos de la mujer. ¿Quiénes integraron esta comisión? Hoy en día muchos de sus nombres llevan colegios emblemáticos. Por ejemplo, estaba Elvira García García, Teresa González de Pani, Mercedes Cabello de Carbonera, Zoila Aurora Cáceres, hija de Andrés Avelino Cáceres.
Estas damas van a presionar al presidente de ese entonces, que era Manuel Odría, presidente militar. ¿Se imaginan? Con ideas tan arraigadas que tampoco les fue nada fácil a ellas. Desde los 50 que ellas venían luchando por los derechos de la mujer, todavía pasaron 5 largos años después, hasta el 7 de septiembre de 1955, donde Manuel Odría da esa ley, donde se le va a conceder el derecho de voto a las mujeres. Y todavía un año después, en 1956, es donde por primera vez las mujeres en el Perú van a poder elegir a sus autoridades. No solamente elegir, también podrán ser elegidas. Por eso que desde ese año se comienza a ver las primeras mujeres políticas. Pero ojo, aquí no estamos hablando de que ya todas las mujeres iban a votar. Votaban las mujeres, pero siempre y cuando tengan los requisitos que tenían los varones. ¿Recuerdan? Cuando las mujeres votaron en el 56, apoyan justamente la candidatura de Manuel Prado, que él ya había sido presidente ya en 1935. Gana por segunda vez en 1956 gracias al apoyo que le brindan ellas, las mujeres. Por eso que ese segundo gobierno, él estuvo muy ligado, ¿no?, a luchar por los derechos de las damas. Fue una de las primeras en plantear los derechos de la mujer. Entonces aquí prácticamente se ve todo un resumen hasta la actualidad. Por eso digo que los videos complementan mucho más, ¿no?, lo que es la información. Vemos hacia el lado derecho, en la línea de tiempo, ya aparecen damas, ¿no? Y justamente ahí se ve la fecha que yo les mencioné, que en 1955 se le concede el derecho de voto a ellas, y en el 56, recuerdan que hablamos de que no solamente ellas pueden elegir, sino también podrán ser elegidas. Exactamente en ese año hubieron 9 mujeres que ejercieron cargos políticos, 8 fueron diputadas y una sola senadora. La única senadora fue ella, Irene Silva de Santolaya por Cajamarca. Y entre las diputadas tenemos a Matilde Pérez Palacio y Carlota Ramos. De Matilde Pérez Palacio encontramos aquí medallas que sus familiares nos han pedido en donación. No solamente medallas, vemos al lado izquierdo el carnet que le acredita que ella perteneció a la Cámara de Diputados. Observamos ahí el símbolo del Partido Acción Popular, porque ella, junto con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, fueron los fundadores de dicho partido. Ella tuvo 3 carreras profesionales, fue docente, periodista y abogada. En esa época era muy normal que las damas que ejercían cargos políticos eran muy bien preparadas. Aquí vemos la medalla que le entrega el Colegio de Abogados. Al ser docente le entregan la medalla de las palmas magisteriales. La Universidad Católica también le entrega su medalla, que siempre iba a dar sus exposiciones allá. Una medalla de la participación al Parlamento Latinoamericano. Y una fotografía justo cuando la están nombrando diputada por Lima, en 1956. Bien, hacia el lado derecho, el traje completo que están viendo, el chalequito con los zapatitos, todo lo que ustedes están viendo es original. ¿A quién le perteneció? A Augusto B. Leguía, traído aquí en donación por la misma hija, con Carmen Leguía, que actualmente tiene 88 años de edad, próxima a cumplir 89 años. Objetos más que más adelante se exhibirán. Sí, eso es lo que llama la atención a los visitantes, el zapatito. Calzaba 36. Pero también, al tener los zapatitos en esa época tan finitos, supuestamente las personas que provenían de la alta sociedad, ellos se querían diferenciar de las clases sociales y ellos hacían utilizar a sus hijos zapatos muy ajustados. O sea, todo tiende a crecer, los pies también, pero ya crecían con esas características. Habrán escuchado que en la cultura china, ¿no?, las damas también envolvían los pies y hacían utilizar zapatos muy pequeñitos, ¿no? Entonces el Perú también no estaba ajeno a ello, ¿no?, en lo que es la aristocracia. Si nos remontamos a la cultura incaica también, los incas utilizaban narigueras, orejeras, o las comunidades selváticas, ¿no?, también elementos para estirar el cuello, agrandar la boca. Entonces vemos que nuestro país, en lo que es la aristocracia, también no estaba lejano de ello, ¿no? Este es un objeto también original, es un bicornio tipo afrancesado. ¿Qué es un bicornio? Es un sombrero de 2 puntas. Se utilizó hasta mitad del siglo XX y era utilizado solamente por funcionarios o militares de alto rango. Lo que ven aquí en la parte superior, de lejos podría ser hilos, pero si ven de cerca son plumas. Son plumitas. Y en medio del bicornio están viendo un bordado, en el centro un botón bañado en oro, en sobre el escudo nacional. Luego, seguido vemos hacia el lado derecho una antigua placa que utilizaban los parlamentarios en sus curules, y ahí normalmente siempre yo hago una pausa. Si estoy explicando a niños, jovencitos, mayores, como peruanos debemos saber todo lo que significa nuestro escudo nacional, que representa nuestros 3 reinos.
Al lado izquierdo estamos viendo el reino animal representado por la vicuña, porque es considerada, ¿no?, una de las más finas del mundo. Al lado derecho estamos viendo el reino vegetal representado por el árbol de la quina. En un momento, cuando en nuestro país existía mucha epidemia, ¿no?, y no había cura, mucha persona moría, realmente descubrieron que las hojitas era medicinal. Llegaron a ser un antibiótico llamado la quinina. Y al medio estamos viendo el reino mineral, representado por la cornucopia, derramando monedas de oro, derrama 24 en representación de los departamentos del Perú. Cuando ustedes vean un pabellón nacional, se van a fijar al lado izquierdo en las hojitas de parra, pero solamente las que están al borde izquierdo. Todas las hojitas no van hacia arriba. Hay dos hojitas que están inclinadas, más o menos al medio. Una hojita inclinada viene a ser Tarapacá y la otra hojita inclinada viene a ser Arica. Cuando se iza la bandera, no solamente se está guardando respeto, que es nuestro pabellón nacional, sino también se está guardando duelo, que esos lugares ya no nos pertenece. Hoy en día le pertenece a Chile. 16 hojas completas, sí, me imagino que debe ser, ¿no? Estas 16 hojas, igual Ollantaytamala lo tiene en su poder, ¿no? Aquí solamente se ha quitado la carpeta. El video que estamos viendo aquí guarda relación con la credencial. Es un video de los años 80. Vemos que está haciendo uso la palabra del arquitecto Fernando Bellavilla Terry, hacia el lado izquierdo de su esposa, Violeta Correa. El hombre está agradeciendo al doctor Luis Montoya Manfredi, que en el 80 era presidente del jurado, porque le acaban de entregar la credencial para que él asuma su segundo gobierno, de 1980 a 1985. ¿Dónde fue entregada allí la credencial? En la misma casa de Belaúnde, San Isidro, que eso hoy en día ya no se estila. Lo formal es entregarlo aquí en la institución o en un lugar público. Como Ollantaytamala se le entregó en el Museo de Arqueología y Antropología, más no en la misma casa, ¿no? Lo que hemos explicado, ¿no?, lo tiene como un símbolo de la ciudad imperial. Y aquí hacia el lado derecho vemos a Víctor Raúl Ayala Torre, presidente de la Asamblea Constituyente, fue la persona quien promulgó la penúltima constitución. A veces cuando llegamos aquí, muchos de los chicos o las personas me preguntan si él llegó a ser presidente del Perú. En 1962 hubiese llegado a ser presidente porque alcanzó un porcentaje muy elevado, más del 50%. Pero los militares dijeron de que no, que hubo fraude. Por lo tanto, se anularon esas elecciones. Se convocan unas nuevas elecciones. Participa nuevamente como candidato, pero ya gana Belaúnde en su primer gobierno, en 1963. En esa penúltima constitución de 1979, ¿quiénes van a salir con derechos? Recién los analfabetos y los discapacitados, para que en 1980 asuman sus derechos como ciudadanos por primera vez. Y no solamente ellos van a votar, sino el resto de la población. Ya no se pide ninguna de clase social, porque en un principio era así, solamente votaban los varones de 25 años de edad, que sean letrados y que pertenezcan a la aristocracia. Las mujeres, cuando votan en el 56, también tenían que tener los mismos requisitos. Quiere decir que en el 80 es donde ya recién todos sin ninguna distinción votan. Y ahí se pide madera hacia el lado izquierdo, le pertenecieron a un político, a Luciano Castillo. Recuerdan que hablamos de él, ¿no?, que fue una persona muy cercana a Mariátegui. La esposa de Luciano Castillo es la que traía en donación esas sillas. Pero que ustedes pueden ver, ¿no?, que antiguamente los muebles se caracterizaban por la calidad de madera, que normalmente eran traídos de Nicaragua, de Panamá, y el acabado, que era tan común y tan bonito, ¿no?, que hoy en día ya no es así, uno lo puede mandar a hacer, pero eso implica un costo adicional. Deciden por aquí, último, hacia el lado derecho, por favor. Aquí estamos viendo otras ánforas, ¿no? Las ánforas que vemos arriba, de color negro, son del mismo año de 1908, como hemos visto ya en la mesa electoral. Pero así como yo les expliqué que en un principio las cédulas eran individuales, las ánforas también eran para cierto grupo de personas. Por ejemplo, el ánfora que yo estoy señalando solamente estaba designado para candidatos a diputados, para candidatos a senadores, y lo que hemos visto sobre la mesa para presidente. Esta ánfora verde ya es de otro año, de 1963. Cambia la forma, pero el material sigue siendo el mismo, de lata. El ánfora que vemos aquí al medio ya es de 1980. Ya no es de lata, sino es de PVC. En el 85 de cartón. En el 90 nuevamente de PVC, solo que es más alargado. Y hoy en día es de plástico. Y de plástico ya desde el 93. ¿Qué siglas vemos hoy en día en las urnas? Dice hombre. Antiguamente saben que tampoco existía hombre. Reñier tampoco. Ellos se crearon en el 93. Pero antiguamente entonces el jurado era quien cumplía todas esas funciones, desde la elaboración de las ánforas, distribución del material electoral, incluso la relación del padrón. Si bien es cierto, hoy en día tienen que coordinar algunas cosas, el jurado es el organismo principal. El documento que vemos arriba, hacia el lado izquierdo, es el documento que yo les enseñé, ¿no? Pero su tamaño es muchísimo más grande, ahí está reducido.
seguido de la libreta al fundador del Partido Comunista Peruano, ¿no? que crea entre los años de 1930. Y hasta el 84, las libretas sean rellenadas manualmente. La libreta que vemos detrás, llamada la mecanizada o electrónica, fue de 1997, pero justamente sale para hacer una prueba para que deje de ser manual. Pero como no era obligatorio, esa libreta no la canjearon, pues solamente duró 2 meses y desapareció. En ese mismo año del 97 aparece ya el DNI grande, y ahí sí tendría que ser canjeada porque ya no iba a valer la libreta electoral, sino que ser documento nacional de identidad. El DNI pequeño del 2005, y ahora los niños también tienen su DNI de menores. Vemos en la parte superior, hacia el lado izquierdo, recuerdan que hablamos, ¿no?, que en un principio las cédulas eran individuales. Aquí en el 63 ya no es individual, pero aún no se muestran los símbolos de los partidos. Al fondo ya vemos una cédula de los 80, ahí sí vemos ya mucho más grande, porque hay más participación de partidos políticos y ya se ven los símbolos. Y aquí al extremo derecho vemos una cédula municipal de 1926. La firma del elector está abajo, el candidato en la parte superior, y todas las personas que le siguen vienen a ser sus colaboradores. Quiere decir, si ganaba el candidato, en su conjunto ganaba todo el grupo de personas. Entonces, todo lo que hemos recorrido es la sala permanente. Vamos a ver ahora lo que está en la antesala, la exposición temporal. Y ya sabemos lo que en principio mencionamos, de que todas las muestras internas. Lo que me han acompañado desde un principio, sabemos que recuerdan, ¿no?, de Vicente Morales Juárez, que cumplió un rol muy importante, ¿verdad? Él fue quien preside las Copas de Cádiz allá en España. Y gracias a la intervención de él, se va a dar aquí en Lima, en 1813, en el atrio de la Iglesia de la Merced, nuestras primeras elecciones. Junto con Vicente Morales Juárez también va a ir un indígena, como fue Dionisio Tupac Tupano, indígena que pertenecía a la alta sociedad, y él también aportó para que se les conceda la ciudadanía española a los indígenas, que hasta ese entonces eran personas discriminadas. Vamos hacia el lado derecho, eso es allá en España, ¿no? Un monumento a las Cortes de Cádiz, y a la Constitución también, ¿no? 1812. La Constitución de esa época, un busto de esos tiempos también. Siempre el homenaje siempre es a Fernando VII. Vemos hacia el lado derecho un tintero de esa época. Que aquí, a comparación del escudo, ¿no?, de la ciudad de Lima, aquí vemos, esto es un ave ya bicéfala, de 2 cabezas, un solo cuerpo con 2 cabezas, ¿no? Y las iniciales que vemos a los extremos, que a veces me preguntan, lo que observan muy bien, son de las iniciales de los reyes de España, Carlos, con K, y Juana, ¿no?, más conocida como Juana la Loca. Esa flechita roja señala justamente el nombre de Vicente Morales Juárez, ¿no? Él, con un grupo de otras personas, enseñaron en la Universidad de San Marcos, con docentes. Vamos a seguir de frente. Miren, esta propaganda política original, esta propaganda es de 1962, cuando en el 62 postulaba para ser senadora por Lima. Pero recuerdan, en el 62, cuando ganó Víctor Reúl, se anularon las elecciones. Nunca llegó a ser senadora. Postula para el 63, pero como diputada y gana. Quiere decir que en el 56, en el 63, diputada. Ya sabemos qué vinculación guarda con el Partido Acción Popular. Fue una de las fundadoras. Ella también preside el Consejo Nacional de Mujeres Peruanas. Y en lucha por los derechos de la mujer hasta los años 89, hasta que en el 92 ella fallece. Los 2 cuadros que vemos aquí a los costados es de la muestra pasada. La exposición, antes del bicentenario de la Constitución de Cádiz, fue historia electoral de los políticos limeños. Entonces, estos 2 cuadros se han quedado, ¿no?, de la muestra pasada. Por lo tanto, de Luis Alberto Sánchez también había muchas cosas que se exhibían, desde sus pipas, estaba su busto, su credencial que el jurado le entrega para que asuma el cargo de senador. Y de esta exposición temporal, lo más valioso, vamos a ver ahora, está aquí hacia el lado derecho, que es una moneda de plata de 8 reales de 1802. Esto es lo más valioso. Ahí vemos el rostro de Fernando VII, es como lo que vemos aquí. Y si volteamos la moneda, está hacia el lado derecho, ¿no?, lo que es el escudo de España. Aquí la flechita también menciona la firma de Vicente Morales Juárez. Todas esas personas fueron las que aportaron para que se diera esa Constitución de Cádiz, ¿no?, en 1812. Así recuerdan, como yo les dije, que hubieron elecciones en la Iglesia de la Merced aquí en Lima, también hubieron elecciones en Cajamarca, también en el atrio de la iglesia. Así como en Cajamarca también hubo, vamos al extremo derecho, en Huancayo.
también igual era para elegir a los representantes de partidos, ¿no? Por eso que hoy en día en una placita hay un Huancayo que se llama la Plaza Constitución, justamente a honor de la Constitución de Cádiz allá en España, de 1812. Y por último, ¿no? Ya que ustedes están sentándonos aquí, vamos a ver todo lo que está aquí arriba. Hacia el lado derecho estamos viendo, bueno, al presidente Sivina, ¿no? Que es el que está con lentes, es el actual presidente. Acá lo que dice el pacto ético electoral es en la escuela electoral, allá en Jesús María, ¿no? Justamente se firmó un pacto ético de no agresión entre los partidos políticos, ¿no? Cuando hay en plena campaña política, por eso que están los representantes de dichos partidos, ¿no? Y al medio está el presidente Sivina. Aquí al medio estamos viendo lo que es mesa de partes, que está hacia el extremo izquierdo. Ahí es donde se presentan las organizaciones políticas, ¿no? Llega documentos. Y todo lo que vemos hacia el lado izquierdo, que están personas con un chaleco rojo, son los fiscalizadores, que sabemos que en tiempo de elecciones cumplen un rol muy importante, pero en elecciones, pero ellos durante todo el año también están viajando constantemente para capacitar a las personas que están alejadas de la ciudad y también en las escuelas, para que desde muy pequeños concientizar en ellos para formarlos que sean ciudadanos responsables el día que cumplan con los 18 años y tengan que votar. Bueno, señores, aquí termina la explicación. Muchas gracias por su atención. A usted creo no le obsequiado ningún folletito o nada. Se registra por aquí y me acompaña por aquí.